No es exagerado afirmar que Rosario Castellanos es una de las escritoras con mayor relevancia en la literatura mexicana del siglo XX. Los alcances y la vigencia de su obra tienen que ver tanto con la disciplina y aplomo con el que se entregó a las letras, lo cual le permitió dejar un nutrido legado en diferentes géneros, cuento, ensayo, teatro, poesía, además de un trabajo periodístico importante, como con aquellos temas a los que dio visibilidad y que la convirtieron en precursora del indigenismo y del feminismo en México. Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Se graduó de maestra en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1950 y más tarde en la Universidad de Madrid llevó cursos de estética y estilística. Cuando aún era muy pequeña, se fue a vivir junto con su familia a Comitán, Chiapas, en donde estudió hasta la secundaria. El entorno de desigualdad social, marcado por la política del porfiriato y la feroz explotación del trabajo indígena por parte de los finqueros, se plasmarán más adelante en su trilogía de novelas Baluncanán, Ciudad Real, su primer libro de cuentos, y Oficio de Tinieblas, su segunda novela. Además de las experiencias de la infancia, en general toda la obra de Rosario Castellanos es un reflejo de su vida, su trabajo como académica, su faceta de madre, esposa y mujer enamorada, y sus vivencias en el extranjero, así como sus influencias literarias dentro del existencialismo y el pujante ámbito cultural de México, del que formó parte junto a figuras como Emilio Carballido, Sergio Magaña, Jaime Sabines, Luisa Josefina Hernández, Augusto Monterroso, Carlos Illescas y Ernesto Mejía, entre otros. En una sociedad como la nuestra, organizada a partir de una cultura patriarcal y androcéntrica, Rosario Castellanos invalidó el lugar común de la inferioridad de la mujer respecto al hombre. Su inteligencia, coherencia y aptitud para las letras estuvieron por encima de casi todos los miembros de su generación. Reunió en 1972 su obra poética En Poesía no eres tú, y su trabajo de poesía abrió muchos caminos a las mujeres poetas que, como ella, buscaban un lugar y un reconocimiento dentro de las letras mexicanas. Desde 1950, año en que publicó su tesis sobre cultura femenina, la escritora no dejó nunca de incursionar en el ensayo. Sus ensayos fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín, título inspirado en el refrán sexista Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, que puede considerarse representativa de su vida, su obra y su visión de la realidad. De toda su obra, incluyendo su único volumen de teatro, El Eterno Femenino, se desprende una clara conciencia del problema que significa la doble condición de ser mujer y mexicana. Rosario Castellanos fue una de las principales precursoras del movimiento de liberación femenina, no solo por las ideas que expuso en sus textos, sino por la capacidad con que desempeñó las tareas docentes, administrativas e intelectuales. Lo que busco cuando escribo es descubrir cosas. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vivimos de determinada manera? ¿Cómo podemos realizarnos? Comentó Rosario Castellanos a Emanuel Carballo en una entrevista publicada en Protagonistas de la Literatura Mexicana. Los Convidados de Agosto y Álbum de Familia fueron sus otros dos libros de cuentos en los que expresa en una dimensión social la conciencia del mestizaje y en una dimensión personal la sensación de desamparo que surge tras la pérdida del amor. Docente de Literatura y Filosofía en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y secretaria del PEN Club de México, Rosario Castellanos se dedicó a la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales. En 1971 fue nombrada embajadora en Israel, pero el 7 de agosto de 1974 falleció, víctima de un absurdo accidente doméstico al conectar una lámpara. La enorme vigencia con respecto a los temas que abordó en su producción literaria, como la opresión de los pueblos originarios
y la condición femenina con particular profundidad, el manejo extraordinario del lenguaje con el que logra comunicar lo que quiere y de la manera más eficaz, las diversas facetas de catedrática, investigadora, traductora, poeta y narradora, componen el maravilloso retrato de esta figura completa y destacada en el mundo de las letras. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género, con su coloquio internacional anual, junto con la Coordinación de Humanidades, la Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, así como la Facultad de Filosofía y Letras, entidad que cumple su primer centenario, les damos la más cordial de las bienvenidas a la Jornada Académica y Cultural Rosario Castellanos, un resplandor único. En el presidium se encuentran las siguientes autoridades. Recibamos con gusto a la doctora Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM. Al doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades. A la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural. Al señor Gabriel Guerra Castellanos, hijo del escritor homenajeada. A la doctora Marisa Belastaguigoitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y a nuestra anfitriona, la doctora Marifrances Teresa Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Damos la palabra a la doctora Frances Rodríguez Van Gort. Gracias, buenos días a todas y a todos. Me complace mucho estar aquí, dar la bienvenida a la doctora Patricia Dávila Aranda, nuestra secretaria general de la UNAM, a la doctora Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de Difusión Cultural, al doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades, la doctora Marisa Belastaguigoitia Rius, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y por supuesto a Gabriel Guerra Castellanos, hijo de Rosario Castellanos y custodio de la obra de su madre. Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan en esta aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, quienes nos siguen a distancia a través de los diversos medios de comunicación, a esta jornada académica y cultural Rosario Castellanos, un resplandor único, en conmemoración de su 50 aniversario luctuoso. Es para la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras un enorme gusto recibirles y sobre todo conmemorar a nuestra muy querida alumna y profesora. Una mujer que es ejemplo para toda su generación, pero también para todas las venideras. Hoy, a 50 años de su fallecimiento y casi 100 de su nacimiento, queremos rendir un homenaje a su presencia en nuestras vidas, a su escritura, destacada como una de las mejores poetas, novelistas y ensayistas de nuestra literatura mexicana, pero también latinoamericana y mundial. Cuando yo ingresé a esta facultad, a la carrera de Geografía, el maestro Luis Carreño, que en aquellos entonces apoyaba la coordinación de mi colegio, me regaló una publicación de difusión cultural, un pequeño folleto como una hoja carta doblada en dos. Simplemente la abrí y me encontré con un poema de Rosario Castellanos llamado Destino, uno de sus varios poemas llamados Destino. Y bueno, marcó mi destino en lo que a lectura de poesía se refiere. Caí rendida a los pies de Rosario Castellanos. De ahí en adelante no pude más que leerla y releerla entre mis libros de rocas, suelos o estadística. Cuando en marzo del 2022 se entregó por primera vez el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos, que otorga el Senado de la República, en esta ocasión a otra de nuestras escritoras y profesoras, Elsa Cross, Gabriel Guerra me preguntó si era verdad que las chicas feministas de la facultad habían quitado la placa del salón que llevaba el nombre de su padre, Ricardo Guerra. Recuerdo que le respondí que era cierto, pero que no se preocupara mucho porque en su lugar habían colocado el nombre de su madre, Rosario Castellanos. Alguien terció, bueno, todo queda entre familia. Y todos nos reímos. Efectivamente, los padres de Gabriel fueron nuestros egresados y profesores, además de funcionarios de esta universidad. Su familia es parte de esta facultad, de esta comunidad.
Hace un año Socorro Venegas, directora de publicaciones, y yo platicábamos sobre qué hacer para conmemorar a Rosario Castellanos. Y entre café y café, donde por cierto perdí mi termo, consideramos que se podía publicar nuevamente esta magnífica obra epistolar llamada Cartas a Ricardo, cuyo material fue generosamente atesorado y resguardado por el propio Gabriel Guerra. Hoy vemos cristalizada esa iniciativa con esta nueva edición a cargo de la maestra Venegas dentro de su preciosa colección Vindictas. En esta conmemoración tenemos además la recuperación de su obra, quizás más leída, sus artículos periodísticos que nos presenta el CIEG, las palabras de Sara Uribe, eruditas, coordinadora de la Cátedra Rosario Castellanos de Literatura y Géneros de la UNAM, ella misma poeta y ensayista, además de estudiosa de la obra de Rosario Castellanos. Y cerramos con lo mejor, digo yo, la palabra de Rosario. En una magnífica voz, la voz de Arcelia Ramírez. Porque qué más enriquecedor y placentero que escuchar a Rosario. Quiero mencionar que esta conmemoración se enmarca en el centenario de la Facultad de Filosofía y Letras que se está llevando a cabo durante este 2024. Como sabemos, en 1910 la universidad se transforma en la Escuela Nacional de Altos Estudios y en 1924 se firma el decreto presidencial por el cual se conforman la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias, la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Posgraduados, siendo nuestra facultad la primera que inicia sus funciones en el barrio universitario del Centro Histórico, casi suspendidas por falta de recursos, con 34 docentes y casi 500 estudiantes. El cuerpo docente decidió entonces impartir sus clases sin salario para lograr la consolidación de la facultad. Nuestro agradecimiento y reconocimiento por este gesto de generosidad e inteligencia a todas y todos ellos. En el marco de este primer centenario de Filos, como le llamamos de manera coloquial, tenemos diversas actividades y diálogos de las humanidades. Tenemos coloquios por colegios a lo largo del año, pero también el coloquio internacional inter y transdisciplinar, donde dialogaremos alrededor de 3 temas fundamentales de la sociedad, temas que preocupaban a Rosario Castellanos: la migración, la crisis ambiental y la educación. Además de actividades como el editatón, la tómbola de preguntas y la proyección de la cinta Los Adioses, basada justamente en este libro de Cartas a Ricardo y filmada en esta facultad y en los espacios de la Biblioteca Central. Esta proyección se llevará a cabo el viernes 23 de agosto al aire libre en las islas. Es para todo público. Bueno, no quiero dejar de mencionar y agradecer a mis colaboradores, al maestro Gonzalo Mendoza y su equipo, todo el trabajo en la organización de este evento, así como, por supuesto, al resto de los equipos de las instancias universitarias que participan, a los medios de comunicación que nos acompañan y, sobre todo, agradecer a quienes están conmemorando con nosotras y con nosotros a Rosario Castellanos. Para finalizar mi intervención, quiero compartir algunos datos que constan en el expediente que tenemos en la facultad sobre Rosario Castellanos. Rosario Castellanos Figueroa nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, aunque cursó su educación básica y preparatoria en Comitán, Chiapas. Estudió la carrera de filosofía en nuestra facultad entre el 44 y el 46. En 1950, a los 25 años de edad, se graduó de la maestría en filosofía en el edificio de Mascarones, donde estuvo nuestra facultad desde el 35 y hasta el 54, año en que se traslada a Ciudad Universitaria. Estamos cumpliendo 70 años de habitar este espacio donde hoy la celebramos. Luego cursa en la Universidad de Madrid un posgrado en estética entre el 50 y el 51. De hecho, el grueso de las Cartas a Ricardo es parte de este material que Gabriel Guerra resguardó y generosamente permitió que se publicara después. Ya en México obtiene una beca para creación e investigación literarias entre el 53 y el 54. Fue nuestra profesora titular de diversas asignaturas como literatura comparada, novela contemporánea y el seminario de crónica. Fue tutora de diversas tesis en las áreas de teoría literaria y de literatura española de los siglos de oro. Fue además integrante del Consejo Técnico de esta facultad. También fue profesora en diversas universidades del interior del país y del extranjero. Y bueno, fue jefa del Departamento de Información y Prensa de la UNAM del 60 al 66, que no sé si es lo que ahora será Gaceta o Gaceta y Difusión Cultural, no sé cómo se esa mezcla. Y bueno, en Filos tenemos un jardín nombrado en su honor y un busto generado a partir de su 10º aniversario luctuoso,
realizado por otra mujer, una ucraniana, Tosia Malamud, quien fue la primera mujer egresada de la Escuela Nacional Preparatoria y se graduó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, quien además fue impulsora de la incorporación de las mujeres a la escultura de gran tamaño. Este busto nos recuerda a Rosario Castellanos todos los días. En la Facultad de Filosofía y Letras se le ha rendido homenaje vivo siempre. Muchas gracias. Damos la palabra a Gabriel Guerra Castellanos. Muy buenos días a todos, doctora Dávila, Frances, directora, compañeros. No quiero perder mis 3 minutos en cada nombre, entonces sépanse todos. El tuyo es el más largo, el tuyo toma como 25 segundos. Yo quiero nada más decirles, estoy un poco ronco. Quiero decirles, bueno, primero que como ya se dijo aquí, la UNAM siempre fue el espacio vital, el espacio natural de mi madre, de Rosario Castellanos. Como alumna, como funcionaria en los tiempos difíciles, complicados de la rectoría del doctor Chávez, que fue expulsado de mala forma por intereses políticos en los que, bueno, en fin, ya sabemos cómo eran esos tiempos. Los 60 fueron probablemente la década trágica de la universidad, que superó afortunadamente y que hoy vemos además también representada con su primera mujer secretaria general, lo cual celebro. Fue también un poco espacio mío, porque de repente me traía a mi madre, no a jalones, no, amarrado, cuando venía ella a dar sus clases al CELE, al Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras, donde también participó activamente, y luego, bueno, pues ya en mis propios tiempos de adolescente, cuando mi padre fue director de la facultad, en que venía yo aquí también a veces de mirón y a veces de oyente a un par de clases de célebres maestros. Entonces la universidad siempre fue el espacio de la familia, fue el espacio de mi madre. Escribí unas breves líneas para la Gaceta. Yo no acostumbro, y esto quienes me conocen lo saben, no acostumbro a hablar mucho o excederme en el micrófono en estos temas, porque yo no tengo más mérito, y lo he dicho desde hace 50 años, no tengo más mérito que el de haber llorado cuando me dieron la nalgada, cuando nací, ¿no? Entonces, todo lo demás, estoy profundamente orgulloso de todo lo que hizo mi madre. Estoy profundamente orgulloso de llevar el apellido Castellanos, pero no me toca a mí estar hablando aquí. Solo les digo 2 últimas cosas. La primera es que 50 años después, los grandes temas que narró, describió y denunció Rosario Castellanos siguen vigentes. La exclusión de la mujer, la doble exclusión de la mujer indígena, la triste y marginada condición de los indígenas de México, el centralismo político, académico, intelectual, todo eso sigue ahí. Y yo no sé si eso la hace a ella una visionaria o nos hace a nosotros como país y como sociedad ligeramente lentos de aprendizaje. Y por último, creo que el mejor homenaje que se le puede rendir a un escritor, a una escritora, a una persona pública es leerlos. Así que yo los invito a leer, a releer a Rosario Castellanos. Muchas gracias. Damos la palabra a Miguel Armando López Leiva. Muy buenos días. Muy buenos días. Ahora sí, muy buenos días por tercera vez. Muchas gracias por la invitación, doctora Patricia Dávila Aranda, secretaria general de esta universidad, doctora Rosa Beltrán,
coordinadora de difusión cultural, doctora Marifrances Rodríguez Bangor, directora de esta facultad que está cumpliendo sus 100 años, doctora Marisa Velastegui Goite Ríos, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, estimado Gabriel Guerra Castellanos, apreciables asistentes a la inauguración de esta 31ª edición del coloquio del CIEG y además en este homenaje a Rosario Castellanos que lleva por título Un resplandor único. Es esta una ocasión especial para hablar en torno, desde luego, al aniversario luctuoso de una mujer que dejó un legado muy importante para este país y desde luego para el territorio universal de la literatura. Expreso mi agradecimiento al CIEG, a su directora, por organizar esta jornada académica en conjunto con las coordinaciones de difusión cultural, de humanidades y desde luego de la Facultad de Filosofía y Letra que nos recibe el día de hoy en esta aula magna. Una jornada que ilumina las aristas de una obra tan potente como señera de una sensibilidad muy especial. Ante la escasez de tiempo, permítame trazar brevemente algunas coordenadas de lo que Rosario Castellanos representa y así darle el peso y dimensión que merece una figura como la que hoy honramos. Rosario Castellanos forja su destino de casi 5 décadas dentro de una vorágine de cambios y conflictos que se resumen en la gestación, desarrollo y consolidación del sistema postrevolucionario bajo un clima cultural difícil, por decirlo menos. Ella lo enfrentó a través de la creación, la reflexión y la acción en los variados ámbitos en los que se desarrolló su creatividad y talento. La filosofía, la poesía, la novela, el cuento, el ensayo, la crítica literaria, la dramaturgia, la traducción, la docencia, el periodismo, actividades en las que obtuvo un amplio reconocimiento siendo acreedora de diferentes premios. Además, aportó su oficio a nuestra universidad, como ya fue dicho aquí por el propio Gabriel, pero también en instituciones públicas como el Instituto Chiapaneco de la Cultura, el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto de Ciencias y Artes de Tuxtla Gutiérrez, y muy destacadamente en la Embajada de México en Israel. En su trayectoria y su escritura se encuentran intuiciones y preocupaciones por y de muchos temas de gran relevancia que siguen teniendo vigencia. Citaré brevemente algunos, ya lo hizo Gabriel con Mastino: racismo, el clasismo, la discriminación, la misoginia, la soledad, la muerte, las violencias, entre otros muchos más. Los cruces entre los ámbitos en los que se desarrolló y los temas que abordó, su diálogo con sus contemporáneos, en masculino porque ese fue el mundo que predominantemente vivió, y la vigencia de su obra han merecido estudios y análisis de diferentes especialistas, dentro de los que se encuentran, por supuesto, quienes forman parte de las actividades de esta conmemoración. La generosidad de su genio ofrece a 50 años de su ausencia una lectura fresca, con nuevos enfoques sobre la valía de su escritura y voces dispuestas a rescatar sus palabras. Y esas voces son las que la hacen presente con vigor hoy en esta universidad, su casa, su sitio vital, como acaba de decir Gabriel Guerra Castellanos, y también como lo escribió recientemente en Gaceta UNAM. A partir de opiniones, desde luego mejor documentadas que la mía, entiendo que la figura de Rosario Castellanos resalta por ser una mujer escritora que, además de no rehuir los tópicos difíciles como los que se han comentado, supo revelar el dominio masculino de su tiempo y revelarse a su manera. Desde esta perspectiva, Elena Poniatowska la ha destacado por su obra que atañe a las mujeres, pero sobre todo a las mexicanas, dice, y por ser, la cito, precursor intelectual de la liberación de la mujer en México. Marta Lamas la califica de gran feminista, quien desde muy temprano, la cito, habla del feminismo, de las feministas, de la emancipación femenina e incluso se autodenomina feminista. Cierro la cita. En ese tenor es conocido el llamado que hizo Rosario Castellanos a las mujeres a descubrirse a sí mismas, a realizarse. Pero en esa invocación que realizó en distintas partes de su obra a las mujeres se encuentra un cuestionamiento puntual, que el horizonte del ideal igualitario fuese el masculino. Lo expresa con estas palabras en una entrevista y la cito: los hombres no están ni contentos ni plenamente realizados en sociedad. No debemos tratar de igualarlos en la frustración, porque no sería en la plenitud. Cierro la cita. En La abnegación, una virtud loca, su célebre discurso de 1971, señalaba enérgicamente que tomar como referencia el modo de vida y acción masculinos como los únicos factibles, según ella, sería más problemático que ventajoso. Justo en esa alocución, la del 71, sostuvo que Sor Juana cubrió con su genio 300 años de vida colonial
La cito: en el silencio y el vacío. La cierro la cita. A 50 años de su muerte, el talento, creatividad y dedicación a su oficio de Rosario Castellanos cubre la historia intelectual y de las mujeres de este país, pero a diferencia de Sor Juana, no está sola ni en el silencio ni en el vacío. Estamos quienes nos proponemos contribuir, como en este evento, a difundir el legado de una de las narradoras más sólidas de las letras mexicanas, como lo dijera Eduardo Mejía en la introducción a sus 2 compilaciones de textos. Sirva este acto como un merecido reconocimiento a una escritora mexicana, universitaria excepcional, constructora del mundo que decidió vivir y del que se sigue escribiendo todavía. Muchas gracias. Damos la palabra a Marisa Belaustegui-Goitia. Gracias. Patricia, Miguel Armando, Frances, Rosa, Gabriel, muchas gracias por su presencia. Hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de Rosario Castellanos y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en su 31 coloquio internacional, los conmemora en conjunto con la Coordinación de Humanidades, la Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y la Facultad de Filosofía y Letras, que cumple su primer centenario. Quiero agradecer además la presencia aquí de Patricia Clark y Elena Centeno, integrantes de la Junta de Gobierno, Norma Blázquez, la coordinadora de Igualdad de Género, Angélica Velázquez Guadarrama, la directora de Estéticas, a Carola García, directora de Ciencias Políticas, a Carmen Casas, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Verónica Soria, de la Biblioteca, a Mariana Pichardini, coordinadora de la Casa de Humanidades, a Zoraida García, de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, y a William Lee. Gracias, William, por tu presencia, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales. Quiero agradecer en particular todo el trabajo de Brenda Macías para este coloquio. En todos los formatos de esta jornada y coloquio, presentamos libros, conferencias, conversatorios, lectura poética. Buscamos delinear a Rosario Castellanos como una persona compleja, llena de contradicciones y de múltiples voces. Una de ellas estructural, la de su imaginación, pero no cualquiera, aquella que la capacita para fabular, anticipar y ofrecer a las mujeres para su apropiación y uso una conciencia para habitarla. ¿Cómo se engendra la conciencia en una mujer? ¿Cómo se construye su signo? Sabemos a partir de Lévi-Strauss que las mujeres no producían significación propia, solo la posibilitaban, es decir, funcionaban para dar lugar simbólico, vital y social a otros, no a sí mismas. En esos años de señalamientos de estos grandes teóricos, como Lévi-Strauss y otros, hacia las mujeres como omisas y sin significación propia, es decir, insignificantes, Rosario Castellanos es una de las primeras que las incita, alienta, invita a algo tan singular y complejo en esos tiempos como anticipar una conciencia, imaginar una postura ante el lugar que ocupan, sobre todo si es ninguno. El conocimiento que conforma algo semejante a la conciencia de sí no surge si no se imagina, si no se anticipa su posibilidad, si no se aspira apasionadamente a su posesión. La conciencia de sí, para Rosario Castellanos, se logra justo y solo fuera de sí, al salir de sí. Aquí encontramos la potencia de uno de los mecanismos de Rosario Castellanos, la imaginación irónica. La ironía se define, y en propias palabras de Rosario Castellanos, como esa capacidad que permite alejarse de sí, de aquello que reduce, lastima y posibilita mirar desde arriba y a lo lejos lo que agobia y disminuye. Desde esta imaginación irónica, desde este fuera de sí, propone a las mujeres un lugar para sí, frente a la omisión, un signo, frente a la insignificancia, una palabra, frente al silencio, una gramática. Rosario invita a la imaginación de una conciencia y con ello diseña un lugar no solo en la familia, en el trabajo, en la sociedad, sino en la gramática, en el discurso y en la palabra. Con ella surge la palabra justa, que es la que expresa la ira y la protesta. Por eso lo hemos sentido en esta facultad, ¿no? Como la palabra puede acoger la ira y la protesta, y eso es lo que ha enseñado Rosario Castellanos y enseñado a las jóvenes. Lo veremos en el conversatorio que vamos a tener esta tarde. Cómo se puede gestar, negociar la ira y la protesta por la palabra.
Rosario Castellanos, mujer de palabras, que no aspiraba a tener la última. Periodista, poeta, narradora, que habla de temas hoy cotidianos, pero que antes no merecían un nombre. Conciliación, trabajo, familia. Derecho a la posesión, ahora dicen de la cuerpa. El deseo sexual, derecho al deseo sexual y disfrute del deseo sexual. Derecho a la reproducción elegida, a la aventura y a la alegría. Formas de libertad que se inventan e imaginan y a las que hoy volvemos y que nos permiten la reinvención, esta nueva propuesta de la fuerza y el poder de nuestras conciencias. Gracias. Damos la palabra a Rosa Beltrán. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme, gracias por hacerme partícipe de este homenaje a una de las más grandes autoras mexicanas y universales, pero además alguien que representa algo importantísimo para la Facultad de Filosofía y Letras. Esta facultad, como dijo Gabriel, está íntimamente ligada a su vida, pero la vida de la facultad también está íntimamente ligada a la de Rosario. De todos es sabido y se dijo aquí que estudió y se graduó en el primer momento en nuestra facultad y que trabajó con el doctor Ignacio Chávez hasta que termina de manera violenta ese periodo y que dio clases y se fue después a la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Bloomington, Indiana, y a Boulder, Colorado, y realmente ahí fue donde nació como persona su independencia. Es ampliamente conocido también, pero no se ha citado, ese episodio en el que ella narra cómo sus clases estaban atestadas, siempre preparaba sus clases de una manera muy minuciosa, no se contentó con lo que había aprendido, siempre se puso a leer a todos los autores universales y a los autores del momento y a incluirlos en sus 3 cursos. Es decir, su trabajo como funcionaria jamás opacó su trabajo como docente ni como escritora. Y lo digo porque es una de las personalidades más sorprendentes en este sentido. No importa lo que estuviera viviendo Rosario, nunca dejó de escribir. Esto es una cosa realmente monstruosa en el mejor sentido. Gabriel, creí que nos ibas a dar más carnita al respecto, porque vaya que será difícil haber vivido con una mamá así y más ser hijo de una mamá así. Bueno, como sus clases estaban atestadas, ella pidió que dividieran los grupos con otros profesores. Los alumnos se negaron, todos querían estar en su clase. Y yo realmente hubiera querido también ser una de sus alumnas, erudita, brillante, divertida, con un sentido del humor extraordinario, pero además dando los conocimientos actuales que no se dan siempre en la currícula. Ella inauguró las clases de literatura comparada. Ella viajaba por todos los géneros. Escribió teatro, poesía, narrativa, como saben, novela, cuento. Venía del mote de literatura indigenista, indianista, porque era lo que se usaba después del triunfo de Posas, pero también por Baluncanán. Pero ella siempre negó que se la tildara de indigenista, porque esto era limitarla, y ella era mucho más. Del mismo modo se negó después a que se le llamara literatura feminista a lo que hacía, porque buscaba simplemente otras formas de poder expresar. También se podría considerar, ahora cada vez más se la lee así, como una escritora satírica. Sus cuentos son enormemente divertidos y su crítica a la clase media mexicana es precursora de esta idea de que lo que distingue a la clase media son sus pretensiones, en este país pero también en otros, ¿no? Ella gana una beca muy pronto, 50, 51, los pasa fuera en Madrid, y se dedica allá, además de estudiar estética, a ir al teatro, a ir al cine, a visitar los museos. Se impresiona muchísimo con la pintura del Greco y estamos hablando de una jovencita. Viaja con su gran amiga Dolores Castro, poeta también. Son cómplices de varias historias que en las cartas a Ricardo Guerra, que yo les recomiendo que apenas salgamos compren, está documentado cómo se hace una como persona.
sobre todo cuando es mujer. Están divididas en 3 etapas. Desde el principio, en el que es muy joven y está apabullada por Ricardo porque tiene una pasión, como afortunadamente hemos vivido muchas, lamento quienes no lo hayan hecho, pero después, en etapas posteriores, realmente las cartas son, vamos a decir, la caja de resonancia para poder explorar quién es ella, qué hace todos los días, qué siente y atrever a decirlo. El género epistolar es muy particular. Ella hizo el prólogo a Schroeder de la Closa, a las relaciones peligrosas, y es muy particular porque tiene un destinatario. Y si es un destinatario al que te atreves a decirle todo, ese todo que estás explorando es de una riqueza enorme, no solo en términos existenciales, vivenciales, literarios, sino también en términos morales. El tamaño moral de Rosario está en sus cartas. La última parte, como digo, es la partida a Estados Unidos con su hijo chiquito, el pelos de lote, y en fin, con lo que ustedes recuerdan que vivieron entonces, además de aquella primera nalgada, otras muchas pláticas extraordinarias, deliciosas, y a la obsesión que tenía por ser una mujer completa. Es decir, a ella le importaba también el amor filial, el amor conyugal, la escritora. ¿Cómo se podía conjuntar todo esto? No en los años 50. ¿Cómo se puede hacer ahora? Debe haber otro modo de ser mujer. Debe haber otro modo de ser humano y libre. Esa frase de Rosario nos la seguimos repitiendo y seguimos buscando esas estrategias. No voy a citar las obras porque a lo largo de esta jornada seguramente se hablará pormenorizadamente de ellas. Quiero detenerme en la poesía, porque la poesía habla de manera muy nítida, tú lo dijiste, Miguel, buscando siempre esa palabra justa que describiera la emoción, sin los artefactos, digamos, verbales que estaban de moda en ese momento. Ella buscaba ser eficaz. Ahora me voy a referir a una crítica que le hicieron, pero en un momentito. Bueno, además de la Rosario brillantísima, perspicaz, reflexiva y ganadora de múltiples premios también, digámoslo, existe la Rosario que sufre, por supuesto, que tiene momentos de duda. Es increíble leer en las cartas que se pregunte no si escribe bien o mal, sino si es una escritora, cuando ya ha escrito varios libros y estos libros han sido premiados. Esta es una cosa, es una condición común, pero es maravilloso ver en ella esa duda y esa exploración de los nuevos temas y las nuevas formas de decir. Bueno, ya se ha dicho también que conoció a muchos de los más grandes autores, se esmeró en ello, muchos de ellos la reconocieron. Me voy a referir a muchas de ellas porque pocos se citan. Para Dolores Castro, su gran amiga, dio voz a quienes no la tenían. Esa era una expresión muy de los 70 y los 80. Para Mónica Mansur es la poeta que abre el camino a otras poetas, igual que para Elba Macías. Ya se citó a Marta Lamas, reconociéndola como la gran feminista, por supuesto, cuyos temas permanecen actuales. Para Elena Poniatowska es tan ingeniosa que al divertir a los demás se divierte. Es extrovertida, brillante, graciosísima. Y ahora se ve a través de las cartas este proceso autoliberador, admirable y conmovedora en su empeño de nunca dejar de escribir, pero también en su empeño de ser sociable. Es rarísimo, todo mundo la reconocía como la persona más sociable, divertida y la quería en sus fiestas, pero ella no se consideraba sociable. Ella pensaba que le costaba muchísimo trabajo esa parte y descansó un poquito de ella en las universidades de Estados Unidos. Para Sara Uribe, que ha escrito un libro maravilloso sobre Rosario, las cartas de Rosario se inscriben y estudian desde epistemologías feministas. Por eso podemos leer sus expresiones de vulnerabilidad y sus afectos más dolientes como la construcción de una subjetividad política. Esto es importante porque durante mucho tiempo se consideró una autora, incluso lo dice José Joaquín Blanco, plañidera, que lloraba, ¿no? Lloraba porque hablaba de sus vulnerabilidades. Tipo, no se atrevía entonces
literatura hablar de eso y hablarlo en primera persona, encarnado. Es portentoso su trabajo sobre el cuerpo, sin proponérselo de la manera más teórica, cómo se viven las distintas etapas de la vida, cómo se vive el envejecimiento, cómo se vive el engordar, cómo se fracasan las dietas todos los días, igual que se fracasa querer escribir la gran obra maestra. Todo esto nos constituye y ella no se negó la oportunidad de escribirlo. Muchos autores hombres también la reconocieron, aquí ya mencionaron a varios, no voy a repetirlos. Paz reconoce que su mirada es amplia y conmovedora, su derechura espiritual. Sin embargo, dice que su lenguaje es llano y cuando no cede a la elocuencia, grave y sentencioso. La opinión de Rosario sobre Paz también cambió con los años. Pero el tiempo es el mejor rasero, el tiempo y los lectores. Todos mis compañeros han dicho que es absolutamente actual lo que ella escribió y también se ha reconocido que después de Sor Juana es la escritora con mayúsculas. Me congratulo de estar aquí, de que se haya hecho este homenaje en los 100 años de la facultad, querida Frances, que nos acompañen todos ustedes y enhorabuena a disfrutar la obra de Rosario. Damos la palabra a Patricia Dávila. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Agradezco mucho a Socorro Venegas y a Frances, la directora de esta facultad, que se hayan tomado ese café y que hayan pensado en que esto era importante. Saludo a todos mis compañeros y compañeras del Presidium. No los voy a nombrar. Me da mucho gusto conocerte, Gabriel, y gracias por tus palabras. Yo creo que hay muchas personas que de alguna u otra manera representan muchas de las cosas que quiso decir Rosario Castellanos de una manera u otra. Yo no puedo dejar de mencionar en este momento a Marta Lamas, que está aquí y que ella ha escrito sobre Rosario, pero ha hecho muchas cosas, a la maestra Uribe, a Elena, que nos acompaña de la Junta de Gobierno. Allá atrás, escondidita, está la doctora Patricia Ostrowski, que juega un papel importantísimo en el trabajo que se hace en esta universidad, como una gran científica, pero también como una mujer que yo la vi como directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas empujar por las mujeres, por los jóvenes, por quienes necesitábamos ayuda. William, me da mucho gusto verte, Norma Blázquez y muchos más, y sobre todo lo que más gusto me da es ver mujeres jóvenes que se interesan por Rosario Castellanos. Y les va a hablar una persona que por azares del destino en este momento es secretaria general y eso es lo menos importante, pero alguien que viene del ámbito científico, que no tiene las palabras tan bonitas de Rosa Beltrán, pero que tiene algo que quizá les pueda interesar. Y yo pienso que después de haber escuchado con tanta vehemencia lo que han dicho ustedes, con mucho conocimiento de la Rosario Castellanos, dando cuenta de su vasta trayectoria, que incluye la promoción de la cultura, la docencia, el periodismo, la diplomacia, pero todo su trabajo en el ámbito de la novela, el cuento, la poesía y la dramaturgia. No queda duda, yo creo que no hay duda de que su obra, su trayectoria e historia quedan para la posteridad. Estamos hablando que ella murió hace 50 años, nació hace 100 años, y aquí estamos hablando de ella. Ahora, si me permiten, quiero centrarme en los próximos minutos y compartir con ustedes esa otra obra de Rosario Castellanos a casi 100 años de su nacimiento. Y no es otra obra, sino es otro punto de vista de alguien que, además de trabajar en la parte científica, nació el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, y que tiene una visión de su madre, de sus abuelas y de ella misma,
que quiere, digamos, compartir un poco con ustedes. Yo presento esta reflexión humilde acerca de la mujer universitaria que ella fue viviendo y luchando en la adversidad de la época, una época muy difícil cuando ella vivió. Sé muy bien que mucho se ha escrito sobre ella y su obra, pero me quiero centrar en esto. Ella logró enfrentar y derrumbar las barreras que aún hoy muchas mujeres universitarias y no universitarias enfrentan en su cotidianidad. Así nos enseña hoy con una actualidad que de veras duele, pero al mismo tiempo alienta, que para nosotras nada es imposible y todo lo podemos alcanzar. Eso es algo que ella siempre tenía en lo que hablaba, la manera de vivir, la manera de actuar, siempre nos los decía. Rosario Castellanos representa un ícono, un referente para la humanidad, pero muy especialmente para las mujeres en su calidad de hijas, de madres, de esposas, de profesionistas, de compañeras de trabajo, de escuela o de lo que sea. Y a las que nacimos en el siglo XX. Lo que escribía, lo que aseveraba, lo que criticaba esta mujer valiente, provocadora, crítica, feminista y luchadora, llegaba a muchas mujeres. Quiero decirles que la mayoría de ellas se sorprendían y muchas se indignaban. Otras se sentían fuertemente atraídas por lo que nos decía, escribía y hacía Rosario Castellanos. Pero al final sucumbían a la abnegación femenina, al sometimiento y a la injusticia. Pero algunas encontramos en sus palabras, pero especialmente en su manera pues, de enfrentar la vida, una guía para conducirnos o tratar de conducirnos sin atajos, con decisión, aunque quiero confesar muchas veces, ¿por qué no decirlo?, con resquicios de miedo e incertidumbre, para transitar por el camino de la libertad, para luchar y hacer valer las ideas de equidad y justicia que han trascendido dentro y fuera de la universidad. Pero lo más sorprendente, quisiera decirles, según mi perspectiva, es que la obra de Castellanos también es un referente para las jóvenes que nacieron en este siglo, el XXI, y que de frente ellas, muchas de ellas, con mucha fuerza, reclaman y defienden sus derechos, sus capacidades, sus habilidades, su sexualidad y su manera de pensar. Eso da mucho gusto. Sus palabras, sus escritos, sus críticas, sus pronunciamientos fuertes e irreverentes sentaron las bases para consolidar lo que ahora muchas mujeres poseen: plenitud, seguridad en sí mismas, a veces irrespetuosas, ¿por qué no?, y directas, para decir lo que piensan y actuar, siempre sin cerrojos y ataduras. Castellanos demostró que podemos alcanzar nuestros anhelos y construir nuestras vidas de la manera que queramos, sin instrucciones, sin abnegación y sin complejos. Sin duda, en el siglo XX, ella sentó estas bases sólidas que permearon hasta la médula en muchas mujeres. Sin embargo, en esta primera cuarta parte del siglo XXI, seguimos viendo las dificultades y adversidades que muchas mujeres en nuestro país están enfrentando cada día en su andar. Lo vemos todos los días en la universidad. A mí me toca escuchar, ver, tener que atender cosas espantosas prácticamente diariamente. No podemos ni debemos cerrar los ojos cuando sabemos y vemos que en la actualidad duele reconocer lo que Rosario Castellanos denunció hace más de medio siglo, sigue persistiendo, lo dijo Gabriel. Sigue avasallando el futuro de muchas mujeres, quienes son afectadas por la misoginia, el acoso, la violencia, el desprecio, la discriminación y muchos otros comportamientos inaceptables que ejercen sus padres, hermanos, parejas, compañeros, profesores, funcionarios, trabajadores, entre otros. Y esto nos recuerda que falta mucho por hacer para que todas las mujeres mexicanas anhelen y alcancen su plenitud. Por tanto, Rosario Castellanos es hoy tan actual, tan conmovedora y tan innovadora como lo fue hace 50 años.
En el 50º aniversario luctuoso de Rosario Castellanos, la universitaria, la escritora, la ensayista, la poeta, la maestra, la periodista, la madre, pero sobre todo la mujer, recordamos su legado a nuestra universidad, a la sociedad, el cual tiene muchas formas, matices, palabras y comportamientos, pero en conjunto sacude estereotipos sociales y quebranta el camino de la abnegación, construyendo el de la inspiración y la libertad. Y me uno a la propuesta de que la manera de seguir teniendo a Rosario Castellanos aquí sentada, diciéndonos cosas que tenemos que recordar, es leerla. Muchas gracias, felicidades, gracias por haber hecho este evento y gracias por lo que viene. Y yo invito a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes que están en esta sala, que la lean, que la relean en diferentes momentos de su vida, porque siempre tiene mucho que aprender. Muchas gracias por mi raza, hablar el espíritu.